Estimados alumnos, mi nombre es Dorisa Giral y les doy la bienvenida al curso de Marketing Empresarial. Tengo un background de ser especialista en Marketing y Dirección Comercial, tengo un máster y he dedicado mi trayectoria laboral a desempeñarme tanto en empresas relacionadas con investigación de mercados, cosmética y cuidado personal, tecnología, medios, seguros, entre otros. Voy a volcar toda mi experiencia en brindarles lo mejor de mí en este curso y espero que sea de su agrado. Vamos a empezar con la unidad de aprendizaje 1. Vamos a hacer una introducción al marketing entre empresas, lo cual nos va a permitir entender un poco los conceptos, la importancia que tiene este marketing en los mercados empresariales, las diferencias que existen entre el marketing empresarial y el marketing de consumo masivo, y vamos a poder concluir algunos puntos importantes que nos van a servir para pasar a la siguiente sesión. Bueno, el objetivo principal de esta sesión es explicar la naturaleza del marketing entre empresas, que nace de una particular necesidad, que ahora vamos a ver. Vamos a ilustrar estos tipos de necesidades porque son mercados muy distintos a los que nos vamos a dirigir y vamos a analizar esta naturaleza de la demanda para diferentes productos y servicios, explicando los enfoques de marketing que se deben de aplicar de acuerdo a la empresa. Empezaremos recordando un poco algunos conceptos que quizás algunos ya manejan, que básicamente explican qué cosa es el marketing, ¿no? El marketing es una actividad que busca generar, crear valor y poder transferir este valor para satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores o clientes, tanto en una empresa en este caso como en el público en general cuando se trata del consumo masivo, ¿no? El marketing entre empresas, ¿para qué sirve, ¿no? ¿Quiénes lo usan? ¿Qué cosa es? Es lo que nos preguntamos todos, ¿no? Cuando no conocemos qué significa el marketing B2B, ¿no? B2B significa business to business. Es un término que se utiliza para poder identificar fácilmente en el lenguaje marketero cuando se trata de hacer un marketing de negocio a negocio. ¿Qué empresas en el Perú realizan marketing entre empresas? Se preguntarán. Bueno, vamos a ver ahora un poco cómo se manejan estas relaciones del B2B. La importancia en los mercados empresariales básicamente radica en este tipo de marketing en que las compras de los consumidores representan un gran volumen de ventas y los esfuerzos que se tienen que hacer para realizar estas ventas son muy particulares porque no es un esfuerzo masivo de venta de puerta a puerta, sino es una venta más consultiva. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? En el caso de Bembos, las compras de los consumidores normalmente se van a ir abocando al negocio principal o el core business de Bembos, que son los combos de hamburguesas, menús a la carta, combos para niños, etcétera, ¿no? Veamos que en el caso de la presentación vamos a visualizar que detrás del producto principal se encuentra un producto, digamos, complementario, que es Pepsi. ¿Por qué? Porque Pepsi es una marca que tiene un convenio para poderse vender en todos los establecimientos que maneja Bembos, ¿no? Bembos en sí, adicionalmente a comprar los insumos que le sirven para hacer su producto principal, que son, por ejemplo, las hamburguesas, donde intervienen la gaseosa, el pan, la sal, los servicios para elaboración de los productos. También contrata otro tipo de servicios que son, por ejemplo, la limpieza del local, uniformes, artículos de aseo para poder manejar toda la infraestructura, la limpieza, tener en óptimas condiciones los servicios que prestan y que tienen que pasar, obviamente, muchas inspecciones también de salubridad, ¿no? Entonces, en este caso, el valor en dólares es muchísimo más grande, o en soles, en compras de este tipo de productos, versus quizás otro tipo de productos o servicios que se puedan vender en consumo masivo. Nos preguntaríamos, para todos los locales que maneja Bembos, ¿cuántos tipos de repente productos anexos a su core business debe de comprar? Vamos hablando de repente de detergentes, ¿no? Como decíamos, los uniformes. Estamos hablando también de repente de papel para poder imprimir las boletas de pago, etcétera, ¿no? Estamos hablando a veces hasta de monitores, por ejemplo, para poder tener publicidad, o los televisores, etcétera, ¿no?
¿Por qué vamos a estudiar el marketing entre empresas, ¿no? El marketing entre empresas, como estamos viendo, es bien valorado porque genera unos altos volúmenes de ventas, ¿no? En realidad el marketing entre empresas es único porque los clientes tienen que percibir un valor específico de parte del vendedor, de la empresa que representa y de su persona, porque su persona tiene que darles una información o un valor de asesoría que no le debe dar otro tipo de empresas de la competencia. Adicionalmente, el marketing entre empresas es importante porque hoy por hoy los perfiles de las personas que manejan estos conocimientos de diferentes sectores en el mercado no son tan amplios, es decir, escasean estos perfiles. Y es muy valorado conseguir una persona que conozca diferentes mercados y que pueda estar en la capacidad de vender un producto empresarial a estos diferentes mercados, adaptándose de una manera, por decir, camaleónica, escaneando cada una de las necesidades y perfiles de sus clientes y de sus contactos. Vamos a ver ahora en qué se diferencian el marketing B2B del B2C. El B2C significa Business to Client o de negocio a cliente. Existen 5 características principales que diferencian el marketing empresarial del marketing masivo. Y estas son, vamos a mencionarlas y después las vamos a explicar una a una. Están las relaciones comprador-vendedor, donde vamos a explicar un poco cómo infieren este tipo de relaciones en el marketing empresarial a diferencia del de consumo masivo. El segundo son los canales de distribución más cortos. El tercero es el énfasis en la venta y la negociación personal. El siguiente es la mayor negociación de la web, mayor integración de la web, y las estrategias promocionales únicas. Ahora vamos a ver uno por uno. Las relaciones comprador-vendedor. En mercados de consumo, por ejemplo, son pocas las industrias donde existen relaciones íntimas entre el comprador y vendedor, porque normalmente un vendedor de consumo masivo, por ejemplo, hablamos de Bacus, Alicor, Nestlé, que tienen que ir a visitar una cantidad de bodegas impresionante para poder hacer una preventa, levantar pedidos y después venga un postventa que le genere la entrega. Este barrido es muy rápido y conocen al cliente, pero de una manera un poco superficial. En algunos casos, con el tiempo logran mantener una relación un poco más profunda, pero no por el tiempo que manejan en la visita. Ya dado que, por ejemplo, el bodeguero es una persona que necesita atender a muchas personas en simultáneo, no puede dedicarle mucho tiempo. En cambio, una venta consultiva es distinto, porque una venta de marketing empresarial o consultiva, el tiempo es mínimo media hora, 1 hora, a veces hasta 2 horas, dependiendo de la necesidad del cliente y todo lo que te necesite contar para que puedas ofrecerle realmente una solución a medida de sus necesidades. Entonces, aquí se tienden a generar relaciones de largo plazo, con contratos que de repente involucran 1 año, o 2 años, o 3 años, renovables, si es que estamos hablando de un servicio, por ejemplo, tecnológico o de seguros, ¿no? Donde se firman pólizas anuales y se renuevan anualmente. Y hay una planeación conjunta de la necesidad, porque los compradores normalmente tienen una idea de lo que necesitan, pero a la medida que se van reuniendo con sus proveedores, van levantando información y se van dando cuenta que pueden ajustar su pedido. Y esto les permite enriquecerse con el know-how de cada proveedor, y cada proveedor también le trae un portafolio de servicios o de productos distinto. Entonces se va dando cuenta que puede ir de repente mejorando su requerimiento y obteniendo algo mejor. Los canales de distribución más cortos, que es el segundo punto, favorecen la relación, ¿no?, cercana entre el cliente y el proveedor, porque definitivamente el fabricante, en este caso, al mantener una relación directa, porque tiene un vendedor que visita a un cliente corporativo regularmente, empieza a conocer sus necesidades, sus problemas, su infraestructura, su organigrama, su competencia, ¿no? Entonces se empapa y se vuelve como un brazo más, ¿no? A veces lo toman como un asesor o un consultor, porque llega a conocer y a compenetrarse también con el negocio del cliente, que la relación se vuelve sumamente íntima. Entonces, como veíamos anteriormente, las relaciones son muy importantes y eso también tiene que ver con esto de los canales de distribución más cortos, ¿no?
A diferencia del consumo masivo, nosotros podemos encontrar a veces hasta 5 o 4 actores en los procesos de distribución. Está el fabricante, el mayorista, el minorista, el detallista, a veces hay un revendedor, ¿no? Entonces vemos hasta a veces 5. En el caso de los canales de marketing empresarial encontramos máximo hasta 3 actores, ¿no? Y bueno, está el fabricante, el vendedor y el cliente, ¿no? Como lo podemos ver aquí, ¿no? El fabricante, el distribuidor industrial y el comprador industrial son los únicos 3 actores en este escenario. El siguiente criterio importante a tener en cuenta es el énfasis en la venta personal. La comunicación, al ser más directa, ayuda a que la relación se vuelva más sólida, como les decía. En las organizaciones, los procesos de compra suelen ser más complejos y hacen que muchas más personas se involucren. Estamos hablando de repente un gerente de marketing, un gerente de logística, un gerente de producción, un gerente financiero, un gerente general, un gerente administrativo. O sea, pueden haber 6 personas interviniendo en un proceso de compra. Entonces, nosotros tenemos que manejar una relación profunda y muy empática con todos los miembros que intervienen en esta negociación. Por eso es importante esta personalización de la venta, ¿no? Otro tipo de herramientas de comunicación no son tan importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, en un tema de mercado empresarial, quizás podemos hacer publicidad de repente en televisión, en páginas web, en revistas especializadas. Son un complemento, pero lo más importante es el peso que toma la venta personal, o sea, en el momento en que uno está frente al cliente y todo lo que le transmite, ¿no? Le transmites confianza, le puedes transmitir seguridad, solidez, acompañamiento, y eso es lo más importante, ¿no? La experiencia de la compra. Los productos industriales son muchísimo más complejos y técnicos, es por eso que la venta personal es importante, porque al sentarse frente a un cliente uno va a también aprender del cliente. El cliente va a manifestar una serie de características técnicas, de necesidades muy particulares de su negocio, y nosotros vamos aprendiendo en el camino. Y a medida que vamos comprendiendo su negocio, nos volvemos más indispensables para él. Por último, el consumidor industrial necesita mayor información, hace más preguntas y tiene más objeciones, porque como veíamos que sus montos de inversión también son muy altos y quizás sus compras son más significativas, o sea, quizás pueden ser menos, pero de más volumen o de más cantidad de facturación, tienen que estar muy convencidos de que somos el proveedor ideal. Acá podemos ver un ejemplo, ¿no? Una persona tiene una cuota de ventas de $200,000, por ejemplo, y es cuestionada por su gerente de ventas, ¿no? Y esta persona dice que tiene 56 visitas programadas en las 2 primeras semanas del mes, y que ya tiene 19 oportunidades levantadas que le permiten tener una proyección de ventas de aproximadamente 435,000. Entonces, eso en teoría va a rebasar su meta de ventas, y dado que en el camino quizás algunas de las ventas pueden ser que se caigan, ella más o menos se está protegiendo y cree que va a llegar a sus 200,000. Pero nos damos cuenta que con solo 19 oportunidades puede cerrar su meta, que son $200,000, que es un monto fuerte, que quizás comparándolo con un mercado de consumo masivo donde podríamos estar hablando de vender desde productos perecibles o productos desde tecnología, etcétera, la venta es mucho más difícil de realizar, porque amerita una visita y un desplazamiento, un barrido de mercado mucho más extenso. Entonces se necesitan mucho más personas para realizarlo en simultáneo. Y si no se cuenta con una fuerza de ventas muy grande, el periodo en el que se puede alcanzar esta meta es más largo. Entonces, en cambio, vemos la diferencia, que cuando tenemos una venta consultiva de un mercado B2B, nosotros podemos enfocarnos en clientes de acuerdo al tipo de cliente y la segmentación que más adelante vamos a ver en los clientes potenciales, y con esto podemos lograr ser muchísimo más eficientes. El siguiente criterio es la mayor integración de la web, ¿no? En un mercado empresarial es sumamente importante y es una columna vertebral tener la web
al 100% funcionando y que pueda realmente brindar el valor que los clientes esperan y necesitan. Porque constituye una red de comunicación primaria, básica, entre el proveedor y cliente. A diferencia del consumo masivo, nosotros tenemos clientes de repente que no necesitan interactuar tanto con una página web. ¿Por qué? Porque sus canales de compra son normalmente bodegas, supermercados, tiendas por departamento, ¿no? Es otro tipo de contacto. Sin embargo, cuando estamos hablando de un marketing B2B, las empresas necesitan manejar una comunicación constante para hacer consultas, de repente formular pedidos, monitorear servicios. Entonces esto les permite a los clientes obtener información diversa y ser asertiva y en línea. Vamos a poner un ejemplo, el telebanking web de Scotiabank. Este sistema ha sido creado en el año 83 y hasta la fecha está funcionando. Gracias a que el banco ha sabido detectar las oportunidades de mejora de este software para irse adaptando a las necesidades de los clientes corporativos que tiene, que contratan al banco para poder tener sus depósitos, sus transacciones, pago de cuentas sueldos, etcétera, pago a proveedores. Entonces aquí se manejan unas transacciones muy altas de dinero y que necesitan realizarse en fecha, y si hay algún problema, el cliente tiene que comunicarse inmediatamente con el banco a la hora que fuese para realizar procesos inclusive de madrugada. Entonces, en este caso, el cliente tiene un password, tiene un usuario, ingresa, puede ir viendo los movimientos, y esto es muy, muy importante para un cliente corporativo, ¿no? Tener ese servicio inmediato, a tiempo, acertado, con un equipo de personas que puedan responder a sus necesidades, capacitado. Todo esto es un acuerdo que manejan las empresas antes de firmar y se necesita tener un alcance del servicio sumamente claro para que las empresas puedan establecer este convenio de servicios, ¿no? Ahora vamos a ver las estrategias promocionales únicas, que es el otro criterio que se maneja en marketing empresarial. Las promociones tienen que ser únicas porque los clientes son bastante diversos, son diferentes, de diferentes sectores, diferente tamaño, diferentes culturas. Entonces, esta estrategia que nosotros tenemos que desarrollar con cada cliente tiene que estar muy enfocada a su negocio, a sus necesidades, a su estilo de manejo organizacional, y se pueden considerar incluso como programas de fidelización. Vamos a ver el caso de Cineplanet. En este caso vemos que Cineplanet tiene un área o una unidad de ventas corporativas, ¿no? Este tipo de ventas corporativas, en este caso estamos viendo que maneja un 50% de descuento para clientes que le demandan compras de entradas al cine o de combos para sus trabajadores. En algunos casos, voy a poner un ejemplo, ¿no? En el caso de AOC, empresa de tecnología, tiene un staff de vendedores, ¿no?, que trabajan en retail y que promocionan los servicios que puede brindar AOC después de la compra, como servicio técnico, etc. En este caso, estos chicos están motivados por alcanzar su meta de ventas de televisores, LED o LCD, o tablets o cables HDMI, que son los productos que se venden en retail. Si estos chicos alcanzan una cuota de ventas, la compañía determina premiarlos con algunos incentivos. En este caso, los incentivos de entradas al cine y combos han sido los elegidos porque pueden compartirlos con sus familias y les generan un valor agregado. Otro caso de empresa que utiliza este tipo de incentivos es el grupo Belcorp. El grupo Belcorp maneja esto también a nivel de cuponeras, donde le brindan, entre otro tipo de ventajas a sus trabajadores, estas entradas al cine. Entonces, este tipo de empresas que estamos viendo, una de tecnología y uno de cosmética y cuidado personal, tienen esta misma necesidad y le compran a Cineplanet este tipo de entradas o productos. Entonces, Cineplanet, por los volúmenes que maneja y estas visitas que realiza a estos clientes, realmente no genera mucho esfuerzo. Sin embargo, genera un volumen impresionante de ventas. En el caso de Belcorp, estamos hablando que se tratan de más de 1.000 trabajadores. El segundo ejemplo que vamos a ver es Alicorp, ¿no?
Alicorp, por ejemplo, tiene líneas diversas. Estamos hablando desde farináceos, o sea, harinas, aceites, etcétera. Y este tipo de productos, por ejemplo, ¿quién se los puede vender? Adicionalmente de los canales bodegas y supermercados, a un cliente como el que veíamos hace un momento, que es Bembos. Entonces, hablamos que si le compran a Bembos, Bembos les compra una cantidad de aceite para hacer sus frituras de papas fritas, obviamente esta cantidad de volumen va a ser sumamente importante para Alicorp y las visitas que necesita hacerle a Bembos no son muchas. El siguiente ejemplo son los tipos de eventos corporativos, ¿no? En este tipo de eventos corporativos tenemos, por ejemplo, el Congreso Anual de Marketing o de repente el viaje a ESOMAR, que es el Congreso de Investigación de Mercados Mundial, donde quizás empresas de la envergadura de un L'Oréal o un Nestlé o un Saga Falabella podrían apreciar desde el punto de vista de marqueteros o de personas que a nivel de investigación de mercados sean los generadores de la demanda, de estudios de investigación de mercados, y una empresa de este tipo que brinda estos servicios considera que es mucho más provechoso darle este tipo de incentivos como promociones para que sus clientes se motiven a fidelizarse con ellos. Entonces, ¿por qué? Porque valoran mucho más la capacitación, ¿no? En estos casos, que otro tipo de promociones donde puedan de repente gastarlas en temas más superficiales. Vamos a ver ahora las diferencias con el marketing de consumo. Encontramos que la compra es mucho más profesional, que hay menos compradores, como les mencionaba. O sea, al ser menos compradores, las visitas son menores, el desplazamiento es menor, los recursos que se invierten también, y las horas hombre son menores. Sin embargo, en desplazamiento, pero sin embargo las horas hombre pueden ser más dedicadas en profundidad por cliente de acuerdo a la venta consultiva que se tenga que realizar. En total, el volumen de ventas es muchísimo mayor, hay una negociación mucho más compleja y espera una reciprocidad. Aquí es un win-to-win, ¿no? Donde el cliente empresarial gana por tener una solución a medida que realmente llene todas las expectativas de su cliente interno, y esto le ayude a generar el objetivo, a satisfacer esta necesidad interna y a lograr las metas numéricas, financieras que también se ha impuesto, o de tiempos o de eficiencia. Y por el lado del proveedor, la reciprocidad de recibir la negociación, la facturación esperada y la fidelidad del cliente. Y también el aprendizaje que se logra, porque tener en cartera de clientes a empresas de una envergadura o prestigio genera un buen precedente para las empresas que brindan servicios B2B. Ahora vamos a hablar de los mercados industriales. Los principales factores de diferenciación en los mercados industriales son por tipo de cliente, por tipo de producto, por el tamaño y la ubicación. Existen estándares y procesos de compra que son bastante diferentes entre un sector y otro, y la naturaleza de la demanda, que es lo principal que genera la necesidad en cada sector y en cada cliente. Y que eso nos va a ayudar a poder identificar el perfil del cliente, las necesidades internas, sus procesos, entre otros. Ahora vamos a pasar a explicar lo que significa la variable tipo de cliente. Las compañías que consumen, por ejemplo, vamos a encontrar que tienen un fabricante, un equipo original o usuarios. Dependencias gubernamentales, vamos a encontrar el tipo provincial, distrital o ministerios. En instituciones vamos a encontrar hospitales, escuelas, colegios, universidades. Y en revendedores tenemos desde corredores de bolsa, corredores de seguros, distribuidores y mayoristas. Los principales factores de diferenciación, vamos a hablar ahora sobre el tipo de cliente, que es la primera variable o el primer factor. Aquí vamos a encontrar cuatro subtemas. Las compañías que consumen, las dependencias gubernamentales, encontramos las instituciones, los revendedores. Dentro de las compañías que consumen podemos encontrar fabricantes de un equipo original o los usuarios. Dentro de dependencias gubernamentales podemos hablar desde, por ejemplo, provinciales, distritales, ministerios, ¿no? Municipalidades. En instituciones encontramos escuelas, colegios, hospitales, universidades. En revendedores encontramos
corredores de bolsa, corredores de seguros, distribuidores y mayoristas. En el tipo de producto vamos a encontrar las clasificaciones de productos usados en el artículo final y productos facilitadores. En el caso de los productos usados en el artículo final estamos hablando de materias primas que van dentro ya de la manufactura, partes o componentes de un equipo. O por ejemplo, quizás estamos hablando de los insumos como el trigo, que ya van dentro de un producto tipo los fideos, ¿no? O quizás productos para hacer repostería. En los productos facilitadores estamos hablando de equipos accesorios, o bienes de capital, o artículos que sirven para realizar mantenimiento, operación de algún tipo de equipo de repente minero, no industrial. En el tamaño y ubicación entran a tallar las corporaciones, si son grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas o microempresas. Aquí la envergadura va a determinar también su cultura, ¿no? Su cultura, su tamaño, tanto en empleados como en necesidades, ¿no? Por eso es que es importante el tema de tamaño y ubicación. Si estamos hablando de la ubicación, podemos de repente encontrar un cliente que está alojado en zonas periféricas de Lima, como que de repente si estamos hablando de clientes que están en el sector financiero, es mucho más fácil de poderlos visitar porque están juntos. Y ese tipo de variables también impactan en nuestro análisis de cómo vamos a atender a estos clientes, ¿no? Los estándares y procesos de compra son muy importantes también, son otro factor, porque cada cliente, de acuerdo al sector en el que se maneja, va a tener una particular forma de conducirse de acuerdo a la burocracia o al organigrama, si es vertical o es horizontal. Si es horizontal y es flat, digámoslo así, las decisiones son muchísimo más fáciles de tomar y la comunicación es mucho más frontal, más sencilla, no es tan, digamos, protocolar como en una organización vertical. Como veíamos, voy a retroceder, veíamos en el caso, por ejemplo, de los tipos de clientes, estamos hablando, voy a poner un ejemplo, el tipo de cliente gubernamental versus de repente un revendedor, estamos hablando de un corredor de seguros, el trato y el tamaño de la ubicación sí tiene que ver, porque en este caso, si estamos hablando de por ejemplo, de un ministerio, el tamaño del ministerio es grande. Su ubicación está de repente en las zonas del centro de Lima o en periferia. Y los estándares y sus procesos de compra van a ser bien complejos porque ellos manejan normalmente bases, convocatorias públicas, donde citan una serie de requisitos y los proveedores tienen que cumplirlos al pie de la letra para poder ingresar a este proceso y se someten a evaluaciones técnicas, ¿no? Evaluaciones también económicas. Entonces hay una serie de variables que involucra el proceso de acercarse a un cliente, por ejemplo, en este caso del tipo gubernamental. A diferencia de un cliente particular, digámoslo así, en este caso su proceso de compra y sus estándares pueden ser diversos. Por ejemplo, hablemos de una transnacional, de una empresa como Telefónica. Telefónica es una empresa transnacional particular, sin embargo también maneja un proceso de compra y de evaluación bastante complejo, donde los proveedores se tienen que registrar incluso hasta con un año de anticipación para ser considerados en una base de datos de posibles proveedores, y dado el requerimiento que se presente, Telefónica evalúa entre su bolsa de proveedores y los empieza a convocar. Ahora pongamos otro ejemplo. En Telefónica mismo se genera un requerimiento para adquirir, volvamos al ejemplo de servicios, por ejemplo, los servicios de catering, ¿no? Para sus oficinas. Entonces, dentro de los proveedores que se hayan presentado, van a evaluar qué certificados tienen de salubridad. Por ejemplo, si se presenta Sodexo, que es una empresa muy conocida en el rubro de alimentación para este tipo de empresas corporativas, porque atiende a mineras, a empresas grandes,
donde ya, por ejemplo, Telefónica ha sido uno de sus clientes en otro tipo de empresas del grupo, es mucho más probable que logre entrar porque ya conoce los estándares, los procesos y tiene una serie de certificaciones que lo avalan. A diferencia de una empresa pequeña que quizás presenta sus servicios, pero no tiene todos los documentos que solicitan en regla, es un poco más complicado que puedan ingresar. Sin embargo, no es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque empresas como Telefónica también siempre están buscando refrescar sus proveedores y si un proveedor no le funcionó o quizás el tema precio es una variable importante o tiempos, porque así también empresas grandes que brindan servicios, como en el caso que les estoy poniendo de catering, también entran en un proceso un poquito más lento de toma de decisiones, mientras que una empresa más chica a veces reacciona más rápido, porque está abocada a poder brindarle al cliente que acaba de tomar el 100% o el 200% de su esfuerzo para poder mantener la cuenta, porque esa cuenta es muy importante para él, mientras que para una empresa grande quizás es uno más en su lista. En este caso, si Telefónica está haciendo esta convocatoria, van a haber muchas áreas implicadas, desde recursos humanos, calidad, logística, hasta la gerencia general. Y las personas que van a intervenir en este proceso de evaluación son varias. Entonces, es más complejo que en el caso de una empresa más pequeña, que quizás pongamos otro ejemplo, digamos, la Cámara de Comercio, que necesite contratar el servicio de este mismo catering para realizar un evento a sus asociados. El tipo de decisiones que maneja la Cámara es menor porque hay una organización un poco más pequeña y puede manejar el servicio de catering con un proveedor que cumpla sus necesidades, pero no necesita generar un proceso tan exhaustivo de evaluación. Adicionalmente, porque ya maneja estos eventos con regularidad y ya tiene un staff de proveedores que conoce y que le brindan un servicio apropiado. Entonces, aquí tiene que ver mucho, por eso hasta ahorita vamos hablando del estándar, ejemplos en estándares y procesos de compra, voy a retroceder, estamos hablando de los tamaños y ubicación de los negocios y el tipo de producto, que en este caso pues estamos hablando de un ejemplo de servicios que hemos mencionado y el tipo de clientes, hemos puesto un ejemplo de un cliente particular versus un cliente gubernamental. Entonces, hasta ahí hemos visto los estándares. Ahora vamos a pasar al tema de la naturaleza de la demanda, que es otro factor importante en el marketing empresarial. Existen dos tipos de demanda, la demanda derivada y la demanda conjunta. ¿Qué significa cada una? Veamos, la demanda derivada es una demanda que generan productos y servicios en mercados industriales, valga la redundancia, derivado de una demanda de productos y servicios de sus clientes. Por ejemplo, tenemos el caso de una empresa que hace construcción, ¿no? Y esta empresa que hace construcción está abasteciendo a su vez a una inmobiliaria, va a construir un edificio. Esta empresa constructora necesita comprar un número de taladros y materiales de construcción para poder realizar su labor y darle el producto final, que es el edificio construido de esta inmobiliaria, para que esta inmobiliaria a su vez la pueda poner a la venta al mercado de personas que necesiten comprar departamentos familiares. Entonces, este es un ejemplo. El segundo, vamos a ver, se relaciona con la demanda conjunta, que primero vamos a ver qué es. La demanda conjunta es cuando dos o más bienes se juntan en un mismo requerimiento, o sea, son consumidos a la vez. En el caso que estamos poniendo de ejemplo, tenemos las tarjetas de memoria y las unidades de disco que se requieren a la vez para poder fabricar un microprocesador. Entonces el fabricante de microprocesadores va a solicitar estos dos productos, ya sea a un mismo proveedor o a dos proveedores, sea el caso, pero que los surtan a la vez para poder armar este microprocesador y ponerlo a la venta. Esto entonces nos lleva a ver que existe una segmentación de mercados bien diferenciada en empresas de lo que se refiere a individuos. En el caso de la demanda derivada, nosotros tenemos que identificar todos aquellos productos industriales
que los clientes vayan a demandar para poder nosotros ver si desde nuestro portafolio de productos estamos en capacidad de poderlos atender. Y desde el caso de la demanda conjunta tenemos que prever si vamos a querer abastecer a un cliente, por ejemplo, como el caso de los microprocesadores, qué otro tipo de productos complementarios al nuestro va a necesitar, en qué tiempos, para nosotros también prever nuestro abastecimiento, si estamos hablando de una importación, cuando tiene que llegar oportunamente este producto o este embarque o como fuese que lo fuéramos a traer para poder abastecer a este cliente, porque si no lo abastecemos a tiempo, esta demanda conjunta no va a poder realmente caminar para que él pueda ofrecer su producto final. Conclusiones. Tenemos 3. Primero, el marketing empresarial no debe tratarse de la misma manera que el marketing masivo, por lo que ya hemos visto. Tiene particularidades y hemos visto sus diferencias. El marketing empresarial nos permite enfocar mejor todos nuestros esfuerzos y estrategias hacia las empresas de acuerdo a sus sectores, a su tipo de negocio, a su tamaño, a su estructura, a su ubicación geográfica, entre otros. Las empresas ya hemos visto que no son iguales y por lo tanto nosotros necesitamos aplicar criterios, ¿no? Hemos visto ya los 5 criterios para diferenciarlas y también entender sus procesos para poder nosotros brindarles un servicio diferenciado. Y hasta aquí nos quedamos en esta sesión. Muchas gracias por su atención.